Un placer saludarles nuevamente aquí en Antilavado de Dinero el día de hoy con una entrevista, un tema bastante interesante que es los delitos o ciberdelitos que se han cometido durante la pandemia del coronavirus. Para eso vamos a hablar con el especialista en tecnologías, Eric Sigüenza, directamente desde Guatemala. Él nos va a explicar un poco acerca de cómo se han comportado este tipo de prácticas durante la pandemia y cuáles son los principales riesgos. Señor Sigüenza, bienvenido a Antilavado de Dinero. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad. Listo para que le cuente lo que usted necesite saber. Doctor Sigüenza, ¿cómo se han comportado los ciberdelitos durante la pandemia, entendiendo que el riesgo ha aumentado muchísimo durante estos últimos meses? Ok, hay un poco de controversia en este asunto, aunque los, digamos que los ciberdelitos no paran, no se detienen. A pesar de eso, ha habido una baja en los ataques. Sí sigue habiendo ataques, sin lugar a dudas, y están afectando a muchas, digamos, tipos de instituciones, ¿verdad? Economías, y en todos los países del mundo. Inglaterra, Chile, Alemania, han atacado muchas instituciones financieras, atacan entidades que son especializadas en autos, en fabricación de autos. Han atacado, aquí en Guatemala incluso atacaron, así como han atacado en Reino Unido y en otros lugares del mundo, están atacando instituciones académicas y estudiantiles. Entonces ponen en riesgo la seguridad de los datos de años, ¿verdad? Estoy hablando de 20, 30 años de historia de datos, donde hay notas, donde hay credenciales, donde hay todos los datos personales de los alumnos. Han estado atacando retails, ¿verdad? Toda la parte de retails. E incluso han estado promoviendo mucho el tema de virus que ya no solo se encargan de estar robando información, ¿verdad? Ya no es un rescate, uno como que fuera un reto, ¿verdad? Ya no es tanto un rescate como que fuera un reto. En realidad están haciendo daño en serio a plantas industriales de gran envergadura, plantas nucleares, plantas de energía eléctrica. Sí están provocando daños. Y ahorita, a pesar de que han habido muchos ataques, no es, digamos que han habido más ataques, digamos, puede ser que haya más registros, 2017, 2018. Normal. Más, sí. Ahorita que ya se normalizó, es más, en otros países ya están volviendo a una segunda oleada, están volviendo a caer en... volvieron a subir los ataques, pero en realidad lo que hubo es una baja en los ataques. Digamos que no se comparan con las estadísticas de hace 2 años, pero siguen habiendo ataques, o sea, es un hecho, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las prácticas más comunes por parte de los ciberdelincuentes? ¿Cuáles han sido como que esos puntos más claves que han sido atacados? ¿Qué es lo que ellos buscan por lo general? Y ¿cuáles han sido como que esos espacios más vulnerables? Ok. Bueno, empecemos por entender que voy a hablar de nuestra cultura latinoamericana, y me duele decirlo porque lo he hecho en varias oportunidades. Nuestras empresas en general no tenemos una cultura de riesgo, es decir, está empezando a crecer, hay gente que se está empezando a certificar, empresas que están entendiéndolo, pero no tenemos una cultura de riesgo, es decir, mirábamos en los 90s y en los 2000s cultura de riesgo en Europa, sobre todo en instituciones financieras. No estoy hablando de todas las economías, ¿verdad? Particularmente en instituciones financieras. Hoy solo algunas empresas están empezando a entrar en el mundo de los riesgos. Ya tienen gerentes de riesgos,
tienen OSI o ICO, como le llaman en inglés, ¿verdad? Que es una oficina de control interno específicamente para ver este tipo de cosas. El oficial de seguridad de la información no era un ente necesario hasta hace poco. Hoy, por ley, en febrero de este año, entró en Guatemala una ley que obliga a las instituciones financieras a tener un oficial de seguridad de la información. A pesar de que siempre lo han mencionado, ¿verdad? O sea, esto viene de los 90, quizás. ¿Perdón? No era algo obligatorio, o sea, Pero no estaba legislado, digamos, no era un tema que obligaba a tener a ese personaje. Hoy ya lo tienen ahí, obviamente, por eso quería introducir. Nuestro problema está en que no tenemos una cultura de riesgos. Es el primer punto. Luego, ¿qué mecanismos están utilizando estos señores? Bueno, dado que no teníamos una cultura de riesgos ni estábamos tan enfocados a tener seguridad, muchas empresas se están viendo afectadas, ¿verdad? Colegios, universidades, hospitales. De hecho, como junio, más o menos, hubo un ataque a una de las centrales del COVID-19. O sea, así de terrible está esto. Básicamente ellos utilizan mucho ransomware, es lo más común desde el 2017 para acá, pero no necesariamente, digamos que generalmente son virus, ¿verdad? Son tipos de virus que meten a través de diferentes espacios, aprovechan la falta de conciencia de los usuarios. Usan phishing, usan farming hoy, ¿verdad? La ingeniería social, que se habla de eso desde los 2000, mediados de los 2000, toda la década de los 2010, medio mundo fue víctima de la ingeniería social. Dentro de ingeniería social, con herramientas tecnológicas, está el phishing justamente. Ahora el farming, que ya ni siquiera, por lo menos el phishing, le mandaban a usted algo y hacían que cayera, digamos, la pescaban, por eso se llama phishing. La usaban le ponían un anzuelo. Hoy ya eso ya no, el farming ya básicamente de una vez la manda a algún sitio donde usted ni siquiera se ha dado cuenta que está metida en un lugar que no es, le ponen ofertas, la hacen que compre, le ponen unos descuentos astrales, uno no puede creer, voy a comprar la bicicleta de mi vida, resulta que no, ¿verdad? Lo que pasa es que le están robando identidad, y a través suyo probablemente puedan estar dejando elementos que van a servir para acceder a las bases de datos de sus empresas. Son cuestiones mucho más, por eso es que hoy, con esto del All-in-One, que es una ola que surgió hace como 5 o 6 años, básicamente, que es todo el mundo anda teniendo su empresa metida en un celular, ¿verdad? No hay vuelta a ver. Todos tenemos la empresa en un celular. Y los que somos funcionarios de alguna manera nos obliga a andar en el bendito celular, ¿verdad? O en la tableta. Entonces ya con el elemento all-in-one, pues obviamente lo que están aprovechando los ciberdelincuentes es esa coyuntura de que, bueno, es una necesidad. Ahora con la pandemia hay trabajo en casa, dispositivos a diestra y siniestra. Entonces ellos hacen uso de esos dispositivos para llegar a donde quieren llegar. Quieren hacer espionaje industrial, quieren simplemente darse su propio premio, ¿verdad? O es un tema de competencia. Ya vimos que hay una guerra terrible entre países incluso, ¿verdad? Que tiene que ver con este mundo cibernético. Y todos los activos, así le llamamos nosotros en este mundo, todos los activos que están expuestos al ciberespacio son susceptibles de ser atacados, ¿verdad? Secuestrados, hackeados, en fin. Entonces, en términos generales, digamos que tal vez uno de los más peligrosos que está hoy, que no necesariamente es el más importante, pero es uno de los más peligrosos, es el farming, que superó al phishing, ¿verdad? El farming está en función de farm, de granja, ¿verdad? Ellos lo que hacen es que engañan, nos llevan a páginas engañosas, nos hacen meter datos
que permiten entender cómo funcionan los pagos, a dónde voy a dirigir mis pagos, y algunas instituciones que hacen uso de la web para hacer sus pagos de proveedores, para hacer sus pagos de nómina. Entonces hay múltiples maneras de que estos señores puedan hacer fraude cibernético. Literalmente se toman el dinero que no es de ellos, ¿verdad? O hacen uso de ese dinero sin autorización del dueño del dinero, ¿verdad? Y lo pueden hacer en múltiples ocasiones, lo pueden hacer de forma muy pequeñita o lo pueden hacer de forma cifras de gran envergadura, de tal manera que un solo porrazo puede recibir una empresa y puede provocarle un tema de continuidad, ¿verdad? Esas son más o menos las maneras en que ellos están haciendo este tipo de cosas. Y obviamente el ransomware, pues no hay mucho que hablar, está clarísimo. Eso viene del 2016, más o menos, 2017, es una moda el bendito ransomware. Bueno, ha sido tan cruel y despiadado que está dejando de ser una moda, ¿verdad? Hoy ya están atacando, le decía yo, plantas. Exactamente. Entonces, digamos que lo que está sucediendo ahí es que ya piden rescates, digamos que ya las criptomonedas se están volviendo como que ya están tomando una en particular que les está llamando mucho la atención, pero no necesariamente se están enfocando a la criptomoneda que se habían enfocado hace 2 o 3 años, ¿verdad? Ya están haciendo, bueno, tienen diferentes formas, todavía incluso son como que muy mágicos ellos, ¿verdad? Dicen, miren, le doy cómodas mensualidades, o sea, pues son de alto nivel, ¿verdad? Es lo que quieren es el dinero y obviamente el tiempo que yo me tarde en pagar mi rescate es el tiempo que me van a tardar, que se supone que me podrían devolver lo que me quitaron. En términos generales, exactamente. Delito de secuestro que te piden cierta cantidad de dinero, déjalo en una bolsa en tal sitio y algo así. Justo, es eso, es como que fuera, de hecho es un secuestro, literalmente, lo que están haciendo es no me quitan a mi hijo, me quitan a mi información, eso es, la encapsulan, la meten en algoritmos de una gran cantidad de bits, es casi imposible recuperarla, de hecho. Aún hay que estar conscientes, ¿verdad? Aún y que paguemos el rescate, eso no garantiza que nos vayan a devolver la información como se debe, ¿verdad? Digamos que ojalá fuera una garantía de, bueno, yo te pago, tú me devuelves, ¿no? No es un tema de vida, es un tema de bits y bytes. Puede ser motivo para nuevas extorsiones, me imagino. Es muy probable, digamos que si yo a partir de ese momento no tengo elementos de continuidad del negocio, elementos de protección, lo que va a pasar es que voy a volver a ser víctima, o sea, seamos francos, ¿no? El tema es desde ya estar protegidos y no tanto pensar esperar que pase algo, ¿verdad? Nosotros hablamos siempre de 4 tipos de controles. Los que son preventivos, los que son detectivos, los que son de respuesta y recuperación. Lamentablemente en Latinoamérica estamos muy orientados a respuesta y recuperación. Entonces, ni las áreas de auditoría tienen la capacidad de gestionar controles preventivos. Es un poco complejo. La ciberseguridad es un mundo. Hay más de 3.5 millones de plazas pendientes en el mundo de profesionales en ciberseguridad que no logran entrar porque no hay, es la pura verdad, o sea, no hay gente especializada en ciberseguridad. Entonces, obviamente, lo que está sucediendo es que si no me protejo, pues lo que voy a pasar es que me van a volver me voy a convertir en su conejillo de indias, ¿verdad? Una tras otra, su caballito de batalla. Y pues obviamente eso es cruel porque matan los negocios, matan grandes negocios, de hecho, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el impacto de las criptomonedas y los criptoactivos en este tipo de delitos o en el cibercrimen en general? Si bien es cierto que antes no existía una moneda virtual, las formas de estafa quizás eran
distintas, eran más hacia las cuentas bancarias de la persona, de una entidad física, cuentas con dinero en físico. Sin embargo, con la aparición de las criptomonedas y con la aparición de tantas criptomonedas, ¿cuál ha sido el impacto también para los ciberdelincuentes? Bueno, digamos que hay un par de cosas que ver ahí. Las criptomonedas como que se volvieron pues se les caía la baba, ¿verdad? Digamos que es la manera más fácil de poder acceder al dinero de forma inmediata, pero hay que considerar que las criptomonedas, algunas, ¿verdad? La gran mayoría, digamos, son susceptibles al blockchain. Es decir, eso permite trazabilidad de inmediato. Entonces, no es tan, digamos que por eso es que el Bitcoin se volvió bastante popular, más que efectivo y que fraudes directo ya no estábamos hablando de dólares ni euros, ni estábamos hablando de monedas virtuales, ¿verdad? Estábamos hablando de criptomonedas. Sin embargo, seguía siendo parte del blockchain. Blockchain tiene la particularidad de que tiene reproducidas transaccionalmente sus registros de trazabilidad. Por lo tanto, de una u otra manera podíamos llegar a lo que se estaba haciendo. Es decir, en términos de lavado de dinero, por ejemplo, o en términos de acusaciones legales, pues había alguna forma de llegar. Hoy hay una moneda que está tomando mucho auge para ellos, se llama Monero, ¿verdad? Tiene un algoritmo que lo que busca es total privacidad transaccional, es decir, hay una transacción, es totalmente privada, entonces el blockchain está bien, pero sigue estando escondido, entonces me esconde mis transacciones, me esconde el movimiento, no hay forma de darle trazabilidad, entonces por supuesto ellos están haciendo uso de algunos algoritmos populares que lo que están permitiendo es estar escondiendo todos sus delitos, todo lo que se les ocurre que quieran hacer y que remunere, ¿verdad? De alguna manera ellos reciben un ratio de vuelta, lo están escondiendo. Entonces, obviamente Monero se está volviendo demasiado popular, digamos, más que el Bitcoin hoy día. Pero hay un sinfín es más, hay tarjetitas gift, ¿verdad? Que de alguna manera también pedían, mire, depositen mi tarjetita gift. Es decir, depende a quiénes ataquen, ¿verdad? Hay muchos euros que se pierden, hay estadísticas publicadas en la internet que hablan de cómo han ido perdiendo en Latinoamérica dinero las pymes. O sea, no estamos hablando de grandes instituciones, se van con las pymes, atacan archivos de ofimática, literalmente, Words, Exceles, archivos que contienen información valiosa de sus empresas, los encriptan, los encapsulan y se acabó el asunto. Entonces, la mejor manera es ir haciendo backups de esos archivos. Obviamente, si hablo de pymes, ¿verdad? Si hablo de instituciones grandes, estamos hablando de un RPO, nosotros le llamamos RPO, ¿verdad? Es el tiempo en que una transacción debería estar protegida a través de backup de segundos. No se puede dar el lujo uno de decir, voy a hacer mi backup dentro de una hora, ya no, dentro de 10 minutos. No se puede, ya no, porque se pierden cientos de transacciones. Un banco que tiene sucursales a nivel mundial, están hablando de 150, 160 transacciones por segundo. O sea, no me imagino yo perder esa transaccionalidad, ¿verdad? Doctor Sigüenza, si bien es cierto entonces que estas criptomonedas han revolucionado la forma de actuar de estos delincuentes, haciéndoles incluso que sea quizás un poco más fácil conseguir dinero que sea virtual y poder moverlo rápidamente, que es una de las ventajas que les dan las criptomonedas, ya que son rápido lavar. Seguir y de rastrear esas operaciones, sino que pueden hacer una operación en Japón, una en China, una en Rusia y todo eso al mismo tiempo. ¿Cuáles serían entonces los consejos para las empresas y para los particulares para no ser víctimas de este tipo de delitos? Ok, esa es una buena pregunta. Mire, nosotros hemos hecho webinarios de esto. Solo la pregunta que usted me acaba de hacer son webinarios de 3 horas. Pero le voy a decir,
Un punto importante que definitivamente necesitamos corregir en nuestra cultura es la conciencia, la cultura del riesgo. Es decir, la gente va a McDonald's, se conecta y no entiende que no se tiene que conectar, pero no lo entiende. O sea, va a ser muy difícil que agarremos a toda la cultura y que les digamos, mire, conéctese el Wi-Fi de Mac y ríase de la vida porque tiene Wi-Fi, digamos. Y están felices, la mayoría son patojos, son güiros, ¿verdad? Que están ahí estudiando, haciendo sus micadas, eso está bien, pero personas adultas, funcionarios con conciencia, no deberían de considerar conectarse a una wifi en un restaurante donde, pues, quién sabe qué cosas pueden haber analizadores de protocolos, ahí hay gente pícara, de hecho, los mismos patojos saben cómo analizar protocolos desde sus celulares, no necesitamos ya ser ingenieros en sistemas para hacerlo, en realidad. Así es que el primer consejo es, primero protejámonos como empresa, primero tener conciencia de que el riesgo es latente y no pensar que estamos exentos, no es cierto, ¿verdad? Hasta las computadoras de los autos son hackeables, ¿verdad? Nos ponen en peligro. Dos, obviamente mantener un backup actualizado. Nosotros le damos respaldo, digamos, en términos de proceso. Es bueno tener sus datos respaldados todo el tiempo con un buen nivel, ¿verdad?, de RPO, es decir, lo más cercano a la realidad posible. Cuantas más transacciones se hagan, más hay que invertir en respaldos, ¿verdad? Mejor si son respaldos síncronos. La diferencia son segundos, pero segundos, así no llega ni a 5 segundos por el tipo de transaccionalidad que tienen. Lo tercero es, hay que mantener actualizados sus sistemas operativos en sus celulares, en sus tabletas y en sus laptops, ¿verdad? Ya nadie anda con máquinas de escritorio, o sea, ya eso ya se ve como de pueblito, digamos, ya nadie lo hace, esa es la pura verdad. Pero es importante que tengamos actualizados los sistemas operativos, muy actualizados. A veces piden, todos hemos caído en eso, lamentablemente yo me da culpa también. Nos aparece ahí el botoncito de hay que actualizar la máquina, pero nosotros tenemos 10,000 archivos abiertos y decimos, más tarde la actualizo. Mañana la actualizo, o sea, no se anima uno a cerrar todo y dejar que se actualicen los sistemas operativos. Eso es un pecado mortal, de hecho habría que ir a confesarse por hacer eso, ¿verdad? Eso no se debería hacer, porque eso pone en riesgo nuestras máquinas y lo que estamos provocando es que si venga alguien, le sirvamos, básicamente le servimos de puente para llegar a nuestros servidores o a nuestras bases de datos o a otras máquinas que puedan estar comprometidas culpa de nuestro activo. Nosotros le trabajamos a muchos clientes y ha sacado ya la ley de que el proveedor expuesto es el peligro del cliente expuesto, ¿verdad? Del cliente no expuesto. Entonces el cliente se protege un montón y nosotros como proveedores nos desprotegemos, hacemos que nosotros servimos como acceso para que lleguen a nuestros clientes. Es complicado porque ya es ley y hay que cumplir, ¿verdad? Pero esa es la otra recomendación, ¿verdad? Los sistemas operativos, el cambio de claves y el cambio de claves con sentido común, ¿verdad? O sea, que sean razonables, o sea, 1, 2, 3 o la fecha de mi cumpleaños, eso no, son milésimas de segundo lo que tardarían en hackear mi password. Deberían de ser por lo menos 10 caracteres, cosas que me hagan sentido, ¿verdad? Pero por lo menos 10 caracteres entre mayúsculas, números, y estar cambiándolo constantemente, por lo menos cada 6 meses en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Gmail. Todo eso va a permitir que no nos hagan víctimas, porque si nos quieren hacer phishing, esa es la manera más simpática de que lleguen. Es más, nos ponen nuestro password y nos dicen, mira, joven, este era su password, fíjese. Entonces, es ridículo, ¿verdad? Que uno mira eso y diga, no puede ser, me están viendo todo, ¿verdad? O sea, estos son de los consejos más básicos. Lo demás es como, no sé, ya entrando al mundo empresarial, pues hacer segmentos de red bien definidos. Hay capas de red, ¿verdad? Hay que proteger los activos, luego los datos.
luego hacer zonas desmilitarizadas, a segmentos, es todo un mundo, ¿verdad? Y al final te cuentas la conciencia, que es lo que yo insisto, es mera conciencia. Esto no es un tema técnico realmente, es más un tema de conciencia, creo, Irene. Doctor Sigüenza, agradecido con estos minutos y agradecidos en Antilavado de Dinero por poder contar con esta explicación acerca de nuevas tecnologías y acerca de cómo se han comportado los cibercriminales durante la pandemia del coronavirus. Muy agradecidos de verdad con su participación. Con mucho gusto. Desde Guatemala, es especialista en nuevas tecnologías, y también en medición de riesgos con respecto a este tipo de herramientas tecnológicas también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con gusto. Para antilavadodinero.com, Irene Mejías.